Existen dos formas de expresar la relación entre el sujeto y la acción indicada por el verbo, la voz activa y la voz pasiva. En la voz activa, el núcleo del sujeto es el que ejecuta la acción que indica el verbo. Por ejemplo, Julieta compra chocolates. En la voz pasiva, el sujeto no realiza la acción, sino que la recibe. Los chocolates fueron comprados por Julieta. ¿Todas las oraciones pueden transformarse de voz activa a voz pasiva? No. Solo aquellas que tienen objeto directo. ¿Cómo se transforman? El núcleo verbal pasa a ser una frase verbal que se construye con el verbo ser conjugado en el mismo tiempo que se encuentra el núcleo verbal de la voz activa más el participio de la voz activa. Por otra parte, el sujeto de la voz activa se convierte en complemento agente, que siempre debe estar encabezado por la preposición por. El objeto directo de la voz activa pasa a ser el sujeto en la voz pasiva. El objeto indirecto y los circunstanciales no se modifican. Veamos todos estos cambios en ejemplos. Pedro alquiló una película. ¿Cómo analizamos? Como siempre. Encerramos entre corchetes y buscamos el núcleo verbal. Alquiló. Separamos en sujeto y predicado. Analizamos el sujeto, Pedro es el núcleo. Sujeto expreso simple, alquiló una película es el predicado. Una película es objeto directo porque responde a la pregunta ¿qué alquiló? El predicado es verbal simple. La oración es bimembre y es voz activa porque el sujeto está ejecutando la acción. Pedro está alquilando una película. Esta misma oración vamos a pasarla a voz pasiva. Una película fue alquilada por Pedro. Fíjense que una película que era objeto directo pasa a ser nuestro sujeto. Y el núcleo verbal pasa a ser frase verbal con el verbo ser más el participio de alquiló. La terminamos de analizar, como hacemos siempre, y Pedro, que era sujeto en la voz activa, pasó a ser complemento agente en la voz pasiva. Fíjense en los siguientes ejemplos que tenemos objeto indirecto y tenemos circunstanciales. Susana cocina una tarta para su mamá. Está en voz activa. Cuando la pasamos a voz pasiva, el objeto directo pasa a ser sujeto, el sujeto pasa a ser complemento agente, el núcleo verbal pasa a ser frase verbal, pero el objeto indirecto queda igual. Lo mismo en este ejemplo. En la voz activa, Micaela leyó Odisea varias veces. En la voz pasiva, Odisea, que es el objeto directo, pasa a ser sujeto, fue leída pasa a ser frase verbal, por Micaela, del sujeto pasa a ser complemento agente, y el circunstancial de cantidad queda igual, no se modifica. Bien, ahora con todo este video podemos repasar para la evaluación.